Queridos amigos, en el día de hoy nos ponemos bajo la protección de nuestra Madre, la Virgencita, que es siempre auxiliadora de los cristianos. Iniciamos nuestro programa Ñande Yarañe en Nuevo Testamento. Imploramos siempre la protección de Dios, la fuerza del Espíritu que mueve nuestra inteligencia, que mueve también nuestro conocimiento, podamos entender qué el Señor hoy nos dice a través de su palabra. Estudiemos seriamente la palabra de Dios. Conozcamos este mensaje de salvación. En estos minutos de reflexión y en estos minutos en que nos encontramos con la palabra de Dios, toque nuestra mente, toque nuestro corazón y podamos así poner en el sendero exacto toda nuestra vida. Que el Señor Jesús nos ayude y nos bendiga a todos. Imploramos la bendición de la auxiliadora de los cristianos. Dios te salve María, llena eres de gracia. El Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Y así iniciamos este momento de reflexión con la palabra del Señor, Ñande Yarañe Nuevo Testamento. Bienvenidos a Ñande Yarañe, un espacio de reflexión donde compartimos con el Padre Víctor Luis Cabañas sus conocimientos sobre el Antiguo y Nuevo Testamento. Este programa cuenta con el apoyo de la Fundación Santa Librada. Comercial San Cayetano patrocina este espacio de evangelización. Queridos amigos, estamos iniciando con Ñande Yarañe en Nuevo Testamento. Estamos nosotros con Hechos de los Apóstoles, capítulo 26. Este es nuestro estudio del día de hoy y queremos hablar un poco del versículo 21. El versículo 21 dice: por ese motivo algunos judíos me apresaron en el templo y trataron de matarme. Es decir, ahora Pablo, después de haber presentado ante el rey Agripa, interesante, del versículo 1, queridos amigos, estamos hablando sobre esta realidad. Vamos a mirar un poco completa para que no nos olvidemos de todo este discurso. Es riquísimo, ¿verdad? Y todo nuestro estudio que estamos haciendo día a día, teñas en una y dos y tres y cuatro veces, todos nuestros estudios bíblicos para que entendamos. En la oía lleva detrás de todo esto. Se te permite hablar en tu favor, le dice el rey Agripa a Pablo. Entonces Pablo, extendiendo la mano, comenzó su defensa. Me considero afortunado de poder presentar mi defensa ante ti, oh rey Agripa, acerca de todas estas cosas de las que soy acusado por los judíos, sobre todo porque eres conocedor de las costumbres y de las controversias de los judíos. Por eso te ruego que me escuches con paciencia. Pues bien, todos los judíos conocen mi vida de mi juventud cuando estuve en medio de mi pueblo, en Jerusalén. Ellos me conocen desde el tiempo atrás y si quieren pueden testificar que viví como fariseo en el grupo más estricto de nuestra religión. Y ahora soy juzgado por la esperanza de la promesa hecha por Dios a nuestros padres. La promesa que nuestras 12 tribus esperan alcanzar sirviendo a Dios con perseverancia día y noche. Y por esta esperanza soy acusado por los judíos, oh rey, porque consideran, ¿por qué? Una pregunta aquí, ¿verdad?, que le está haciendo. ¿Por qué consideran ustedes increíble que Dios resucite a los muertos? Yo, en efecto, había pensado que debía actuar mucho en contra del nombre de Jesús de Nazaret. Y precisamente fue lo que hice en Jerusalén, pues no solo encerré en la cárcel a muchos de sus santos, con la autoridad recibida de los sumos sacerdotes, sino también cuando los condenaban a muerte, yo daba mi voto. Y en todas las sinagogas frecuentemente los castigaba, obligándolos a blasfemar. Tanta era mi obsesión contra ellos que los perseguía hasta en las ciudades extranjeras. Empeñado en eso,
iba hacia Damasco con la autoridad y el permiso de los sumos sacerdotes cuando a mediodía, oh rey, en el camino vio una luz que venía del cielo, más brillante que el sol, que me envolvió en su resplandor, junto a los que iban conmigo. Cuando todos caímos a tierra, yo escuché una voz que me decía en lengua hebrea: Saúl, Saúl, ¿por qué me persigues? Duro es para ti dar patadas contra el aguijón. Yo dije: ¿quién eres, Señor? El Señor me respondió: yo soy Jesús, a quien tú persigues. Pero levántate y ponte de pie, porque me he aparecido a ti. Te he escogido como ministro y como testigo, no solo de estas cosas que has visto, sino de las que te manifestaré. Yo te libraré del pueblo y de las naciones a las que te envío, para que abra sus ojos y se vuelvan de la oscuridad a la luz, y del dominio de Satanás a Dios, para que por la fe en mí reciban el perdón de los pecados y la herencia entre los santificados. Desde ese momento, rey Agripa, no fui desobediente a la visión celeste, sino que anunciaba la conversión y el retorno a Dios, mediante obras dignas de conversión, primero de los que estaban en Damasco y Jerusalén, después a toda la región de Judea y también a los gentiles. Hasta ahí habíamos llegado, queridos hermanos. Te di añadilla potenciaco, versículo 21, nuestro estudio, y dice: por ese motivo, algunos judíos me apresaron en el templo y trataron de matarme. Entonces, queridos amigos, a veña se trata de este día, pero de objetivo. Llegó amigo, versículo 21. Él está diciendo por ese motivo, ¿verdad? Entonces, tenemos que decir la persecución que recibe Pablo por predicar el evangelio. De título Guasuy. Persecución que recibe Pablo por predicar el evangelio. Ciertamente que aquí vamos a tener nuestros personajes. Pablo, que es el apóstol el que está hablando y está comentando a Ina. A veces está también el rey Agripa, a quien él está contando, pero también aparece: soy perseguido. ¿Por quiénes? Y por los líderes religiosos, judíos. Estos son oponentes de Pablo, queridos amigos, que siempre hemos visto ya y hemos entendido. Lo arrestaron, quisieron matarlo verdaderamente por lo que él estaba diciendo. Y el rey Agripa, que nosotros, ¿verdad?, ya conocemos quién es, el que quiere escuchar y saber un poco algo de Pablo. Volvemos enseguida con más de Yarañe e Nuevo Testamento. En la ciudad de Luque, la economía se llama Supermercado San Cayetano. Compruebe sus precios bajos en productos cárnicos de primera calidad. Panificados, verduras, vegetales, frutas, artículos de bazar, ferretería, ropería. Supermercado San Cayetano, Humaitá 168, Casi Capitán Vado, ciudad de Luque. Tantas veces he intentado darte mi corazón, tantas veces te he dicho, toma tú el control, y cuántas veces te he fallado. Dímelo, Señor, cuántas veces he caído y he huido de tu amor, y qué decir ante ti. Si mis palabras son necias y carecen de sentido,
que entregarte. Si yo siento que mi corazón está vacío, te entregaré mi corazón roto, mi mente tan ciega y la voluntad que tengo de amarte. Te entregaré todas mis heridas, todos mis pensamientos que en ti se cambiarán, porque yo sé que tú me bastarás. Misericordia, mis faltas, solo tú me bastas, y venga lo que venga, nada me hará falta, pero necesito gracia. Si algo me falla, fortalece mi confianza para mantener mi alma, porque solo tú tienes palabras de vida eterna, y solo una de ellas basta para sanarme, basta para limpiarme. Te entregaré mi corazón roto, mi mente tan ciega y la voluntad que tengo de amarte. Te entregaré todas mis heridas, todos mis pensamientos que en ti se cambiarán, porque yo sé. Te entregaré mi corazón roto, mi mente tan ciega y la voluntad que tengo de amarte. Te entregaré todas mis heridas, todos mis pensamientos que en ti se cambiarán, porque yo sé que tú me bastarás, que tú y solo tú me bastarás. Desde la Asociación Paraguaya de los Caballeros de la Soberana Orden de Malta, Ñande Yarañe Televisión transmite las 24 horas. Les invitamos a seguir nuestros programas y sobre todo a seguir apoyándonos con su aporte para evangelizar nuestro país, evangelizar nuestras familias. Dios les bendiga a todos. Ñande Yarañe TV cumple 3 años. 3 años compartiendo la palabra de Dios las 24 horas del día. Te invitamos a celebrar con nosotros este aniversario muy especial. Sábado 5 de abril, 19 horas, misa de acción de gracias en la parroquia San José Obrero, Senador Long, Casilillo. 20 horas, cena de celebración, polideportivo de la parroquia San José Obrero. Acompáñanos a dar gracias a Dios por este camino de evangelización y crecimiento. Más informes al 0981 50 50 36. Abriste tus brazos y tu corazón, afianzaste sus pasos, confiaste en Dios, tomando su mano, lo viste crecer,
fuiste su padre del alma. Oh buen San José, fuiste su padre del alma. Oh buen San José. San José, amigo y padre, tu corazón abriste a su amor. San José, fiel siervo de Dios, escuchaste su voz y acogiste su vida, la de Jesús Salvador. Le enseñaste a crear en una madera tantas maravillas y el sustento a ganar. También le enseñaste a tallar en su vida el valor del trabajo y de la verdad, el valor del trabajo y de la verdad. San José, amigo y padre, tu corazón abriste a su amor. San José, fiel siervo de Dios, escuchaste su voz y acogiste su vida, la de Jesús Salvador. amaste a María, compañero ejemplar. Sembraste en silencio, cultivaste humildad. Cuidaste a tu familia con sagrada bondad, con amor entrañable, aún lejos del hogar. Con amor entrañable, aún lejos del hogar. San José, amigo y padre, tu corazón abriste a su amor. San José, fiel siervo de Dios, escuchaste su voz y acogiste su vida, la de Jesús Salvador. San José, amigo y padre, tu corazón abriste a su amor. San José, fiel siervo de Dios, escuchaste su voz y acogiste su vida, la de Jesús Salvador. Con el Pacto de Confianza, MGO. ¿Alguna vez te imaginaste lo que significa el pacto de confianza? Es nuestro compromiso de llevar a tu hogar marcas de calidad. Es comprometernos a darte el mejor servicio postventa con la seguridad de nuestro sello de garantía en todos tus productos. Y más de 130 agentes autorizados de servicio técnico en todo el país. Es el compromiso de estar cerca tuyo siempre a través de una red de distribución que nos permite llegar a cada rincón del país. ¿Te imaginabas que el pacto significa todo esto? Queridos amigos, seguimos con Ñande Yarañe e Nuevo Testamento. Estamos nosotros con Hechos de los Apóstoles, capítulo 26. Hoy con el versículo 21. Por ese motivo, algunos judíos me apresaron en el templo y trataron de matarme ante el rey Agripa. Este versículo, queridos amigos, es importante. Nuestro contexto histórico aquí te dice todo luego, ¿verdad? Porque Pablo está explicando que después de recibir esa visión de Jesucristo, comienza él a predicar el Evangelio, como Sarambío y Cuacá, se convierte, le toca, o poco ese venían de Yara, ¿verdad? Y comienza a predicar el Evangelio. Y él predica a quién primero, queridos amigos, a los mismos judíos. Pablo cada vez que va para comenzar a predicar su Evangelio, y es lo lógico. Entonces, algunos, bueno, entienden. El cristianismo, queridos amigos, viene de nuestro hermano mayor, o la religión, nuestra hermana mayor, ya sea el judaísmo, nuestro hermano mayor,
Pero, ¿qué es lo que dice el cristianismo? El cristianismo es continuación, pero directa, queridos amigos. No es como mucha gente, entonces como que del Antiguo Testamento ya no hay que leer nada, ya no hay que saber nada, más o menos. No, queridos amigos. Pues si no entendemos el Antiguo Testamento, no vamos a entender el Nuevo Testamento. ¿Por qué? Porque el Nuevo Testamento, Jesús mismo, cuando comienza a predicar, Marcos 1, 14, 15, después de que Juan Bautista es arrestado, Jesús sale y predica y dice, el tiempo se ha cumplido. A ver, tiempo se ha cumplido, me dice. Quiere decir que el Antiguo Testamento se ha cumplido. ¿En quién? En Jesucristo. El tiempo se ha cumplido. Ahora está la buena noticia. La buena noticia es Jesucristo mismo. Y la buena noticia al mismo tiempo es la construcción del reino de Dios. Es la realización de las promesas de Dios. Las promesas del Antiguo Testamento. Antiguo Testamento. Por eso que hay que entender muy bien todos los libros del Antiguo Testamento, toda la cultura, toda la historia, todo el contexto histórico. Entonces algunos quieren comenzar solamente ahí del Nuevo Testamento, que es Jesucristo, que está muy bien. No estamos diciendo otra cosa, porque aquí está el cumplimiento, el cumplimiento. Pero donde corre cuando epícola oñe cumplía, pues amba epícola ñandillara la o prometeba, pues lleva, apégola yicuana. Bueno, entonces, desde que predica el Evangelio y dice que en Jesucristo se ha cumplido, y que les llama, porque ahí también Marcos dice, conviértanse y crean en el Evangelio, llama a una conversión. Conversión para los judíos, a la propuesta nueva o a la realización o al cumplimiento de Dios a través de Jesucristo. En el cristianismo son los alter Christi, los seguidores de Jesucristo, entonces lo que están proponiendo, ¿verdad? Y llaman a un arrepentimiento, a la conversión. Sin embargo, ahí está. El sin embargo ya es, o si no ya es, pero, el adversativo. ¿Qué pasa? Los líderes judíos lo vieron más bien como una amenaza. Le ven como una amenaza. Podría ser, en realidad, queridos amigos, sin necesidad de comenzar este nuevo nombre que será el cristianismo o los cristianos. Porque ustedes saben, queridos amigos, que el nombre cristiano lo dieron los mismos perseguidores a los que perseguían a los discípulos, a los seguidores de Jesucristo. Con a cristiano fuera. Eso es lo que ellos decían al comienzo. Jamala con a cristiano fuera. Esto que le siguen y que le tienen a un tal líder, dicen que es el Cristo, el Kyrios, el Señor, el dueño de la vida, el que ha realizado el plan de salvación. Entonces nosotros tenemos que entender que este nombre cristiano fue un nombre despectivo para el judaísmo. El cristianismo o el Christos o el Kyrios, al comienzo, ese ungido, ese Mesías, que sería en hebreo, porque el Kyrios viene desde el griego. O sea que son ellos los que firman, el acta, ¿verdad?, de llamarle, estos le bautizan, ¿verdad?, a los seguidores del Cristo. Porque ellos pues decían, aquí está el Kyrios. El Kyrios quiere decir el Señor. Kyrios quiere decir Mesías. Mesías quiere decir el ungido. El ungido quiere decir aquel que cumplió las promesas o en quien se cumplen las promesas del Antiguo Testamento. Y entonces, con a oimo a fuera la aiponda llegó a Kyrios fuera, cristiano fuera, cristiano. Entonces, querido hermano, pega la yanderera y nada, de ahí viene el cristianismo. Como un conocedor, ¿verdad?, de la realidad del Antiguo Testamento que se realiza ahora en la persona de Jesucristo. Bueno, entonces eso es lo que sucede. Los líderes, por lo tanto, judíos, lo vieron como una amenaza. Por eso es una amenaza para el judaísmo. Y por eso es que lo arrestan. ¿Y viste? ¿Dónde lo arrestan? En el templo. Ajá, judaísmo. El templo. Pablo va al templo. Continuidad del judaísmo. No hay una religión que está viniendo de Júpiter, de Marte o no sé de dónde. Como incluso yo escuché, queridos hermanos,
que alguno, pero mira, cualquier cosa. No quiero ser tampoco despectivo, ¿verdad? Pero algunas veces quiero decir palabras así también, yo, ¿verdad? Dicen, Jesús vino de otro planeta, el Cristo porque hizo esto, porque hizo aquello. No tiene nada que ver, no tiene nada que ver. Por favor, ahí no vamos a cortar, no tiene nada que ver. Porque están esas religiones esotéricas. Jesús vino, no sé, de otro planeta, Jesús vino, no sé qué más. No. Bueno, volvemos enseguida con más ñande Yarañe, Nuevo Testamento. Con el pacto de confianza. MGO. ¿Alguna vez te imaginaste lo que significa el pacto de confianza? Es nuestro compromiso de llevar a tu hogar marcas de calidad. Es comprometernos a darte el mejor servicio postventa con la seguridad de nuestro sello de garantía en todos tus productos. Y más de 130 agentes autorizados de servicio técnico en todo el país. Es el compromiso de estar cerca tuyo siempre a través de una red de distribución que nos permite llegar a cada rincón del país. ¿Te imaginabas que el pacto significa todo esto? Descubrí la máxima velocidad de internet con Fiber en Bareté. Tu hogar o negocio merece la mejor tecnología. Películas, juegos, conferencias, sin interrupciones. Conecta tu hogar o empresa al futuro hoy mismo. ¿Estás listo para más libertad? Con Vox disfruta de Mishimi 2.0 con 20 gigas todos los días durante 15 días completos. Con Paco Vox. Conectado a donde vayas. Virgen María, servidora de Dios, santa, humilde, bellísima flor, en tu regazo queremos estar. Presencia a Dios alabar. De tu mano, María, queremos andar. Sabemos que afirmas nuestro caminar. Tierna Madre María, Señora y Reina, danos tu paz. De tu mano, María, queremos andar, seguir tus caminos y a Cristo llegar. Tierna Madre María, Señora y Reina, dulce mamá. Dulce mamá, oh, oh, Virgen María, tan llena de amor, eres ternura y caricia de Dios, en tu regazo queremos estar y en tu presencia, Dios, alabar. De tu mano, María, queremos andar. Sabemos que afirmas nuestro caminar. Tierna Madre María, Señora y Reina, danos tu paz. De tu mano, María, queremos andar, seguir tus caminos y a Cristo llegar. Tierna Madre María, Señora y Reina,
dulce mamá. A ti llegamos sin fuerzas para continuar. Toda nuestra vida queremos a ti consagrar. A ti llegamos sin fuerzas para continuar. Toda nuestra vida queremos a ti consagrar. A ti llegamos sin fuerzas para continuar. Toda nuestra vida queremos a ti consagrar. De tu mano, María, queremos andar. Sabemos que afirmas nuestro caminar. Tierna Madre María, Señora y Reina, danos tu paz. De tu mano, María, queremos andar, seguir tus caminos y a Cristo llegar. Tierna Madre María, Señora y Reina, dulce mamá. Dulce mamá. Dios Padre Todopoderoso, te pedimos con mucha confianza crecer en la fe, ser constantes en la esperanza y perseverantes en el amor. Tú concediste a tu siervo sacerdote Julio constancia y fortaleza en el servicio sacerdotal a toda la Iglesia. Concédenos la gracia de ver reconocidos sus méritos como modelo de vida cristiana y el honor de los altares. Otórganos imitar su ejemplo y amar siempre tu voluntad. Por Jesucristo, nuestro Señor. Amén. Ñande Yara Ñe presenta Cursos Modulares Bíblicos 2025. ¿Quieres profundizar en el estudio de la Palabra de Dios? Te invitamos a participar de nuestros Cursos Modulares Bíblicos 2025. Modalidad presencial, online, vía Meet. Todos los lunes de 20 a 21 horas. Marzo, Introducción General a la Biblia. Los pitufos ya llegaron a Burger King. ¿Y vos estás listo para embarcarte en una nueva aventura al ritmo de la música y con muchísima diversión con tus pitufos favoritos? Vení ya y llévate los juguetes coleccionables de los pitufos. 12 juguetes en total, uno con cada cajita King Jr. Burger King, your way. En la ciudad de Luque, la economía se llama Supermercado San Cayetano. Compruebe sus precios bajos en productos cárnicos de primera calidad. Panificados, verduras, vegetales, frutas, artículos de bazar, ferretería, ropería. Supermercado San Cayetano. Humaitá 168, Casi Capitán Vado, ciudad de Luque. Queridos amigos, seguimos con Ñande Yarañe Nuevo Testamento. Estamos nosotros ahora con Hechos de los Apóstoles, capítulo 26. Este es el versículo
21, que estamos mirando, estudiando. Por ese motivo, dice el pero, por este motivo, algunos judíos me apresaron en el templo y trataron de matarme. Él está contando y le está diciendo, es enduriela esa historia, es enduriela, ella va a ver, añepenube, tecoepiahu, seguidor de Jesucristo. Entonces, mis propios hermanos, el judaísmo, ¿verdad?, me persiguen y me quieren matar. Entonces, queridos amigos, el mensaje central de este capítulo 26, versículo 21, resalta que la predicación del evangelio, muchas veces genera, queridos hermanos, rechazo. Mucho rechazo. Y tal vez ustedes ya enseguida, o nosotros en general, ya vamos a pensar ya, mira, 2000 años, mamimba, esa va a rechazar la Pablo, mamimba, esa ya rechazar la ñandillana, mamimba, esa oye rechazaba, no señor, mamimba, esa va ñandego, anga lleva, ñambo, que ve ñandillana, mira cómo nosotros le rechazamos a Jesucristo, porque seguimos robando, seguimos siendo entonces corruptos, seguimos siendo infieles, seguimos con una vida, con doble vida, ya es doble vida, porque ñandego ya ela, ñandela cristiano. Ojalá, queridos hermanos, que ñajendupona, llevas a ñantender la ñandillara y sea ñandé. Ya pesa capona. El versículo 21, como nos decía, por este motivo algunos judíos me apresaron en el templo y trataron de matarme. Ñande piombo ese ya apresase veñan de yara, o sea, a los valores y principios que se predican. Hañamo miri, hañamo que hanaña penay, haya heyan de bebé, haya puca. Incluso yo escuché, ¿verdad? Así, y te da pena, ¿verdad? Te da pena. Incluso personas que tendríamos que decir, yo digo, así que son importantes, ¿verdad? Porque cuando uno está al frente de una nación, en la política o donde sea, ¿verdad? Y de repente vos decís, ya me ato la pared, porque le preguntaron, pues, ¿verdad? En una entrevista, ¿verdad? Ahí, un senador era, ¿verdad? Entonces le preguntaba, y ahora, dice, viene Cacupé, y bueno, entonces, que vienen los obispos y que van a decir un poco la realidad siempre, que hay críticas, etcétera, etcétera. Sí, vamos a ver las editas, ya toda la pared ahí. Queridos hermanos, se dan cuenta qué nivel estamos, ¿verdad? ¿Qué nivel estamos? Y es lo que justamente aquí te está diciendo, ¿verdad? Pablo le dice al rey Agripa le está contando, es por este motivo que algunos judíos me apresaron en el templo y trataron de matarme. Entonces, ¿cómo nosotros hoy tratamos de apresar esa palabra de Dios, ese mensaje? Y justamente así, ¿verdad? No dándole importancia y siguiendo lo mismo, porque no queremos cambiar. Bueno, daña en dulce. Apeago la ñandego ya le gobe ñandeñe. Da en dulce y vireza y abuela oye requerino. Da en dulce y vireza y abuela oye requerino. Bueno, ese es una frasecita así medio chistosa, ya poca mía, ¿verdad? Pero yo pienso que esto no es para tanta risa, ¿verdad? Porque quiere decir que naña pena guasuya lleva tena naña genduse. Porque este es el motivo. Sin embargo, dice, sin embargo, o pero, adversativo, como queramos. Algunos judíos me apresaron en el templo y trataron de matarme. Menos mal que dice algunos. Bueno, esperemos que dentro de la Biblia, ustedes saben que cada palabrita tiene un peso muy importante. A ver, algunos quiere darnos a entender que hay también apertura. Y esperemos que nosotros, también aquí también, Yandeika, tú ya voy ahí, que algunos queremos ver un poco y decir cómo podemos ayudarnos, cómo podemos hacer algo, cómo podemos ponernos las pilas para que esto pueda funcionar, ¿verdad? Entonces el Evangelio genera rechazo. Pablo fue perseguido no por hacer el mal, sino por proclamar la verdad de Cristo. No es que Pablo está haciendo el mal, queridos hermanos. No es que estamos diciendo algo malo.
solamente que se nos mete el dedo en la llaga, fíjate. Entonces es una enseñanza de que el camino de la fe no siempre será fácil. Camino de la fe no siempre será fácil. Yo cuando suelo hacer el bautismo, este sacramento que me gusta y me encanta, la velita. La vela que tiene 3 significados, o mejor dicho, 3 elementos del significado de la vida del cristiano. La llamita es la fe. Allá esa veta taindega lleva, pero tú la jata interior o hueta que esa es tu fe. Viste que tu fe se te puede apagar en cualquier momento. Algunos mamá hueja hueso y peta taindega lleva, o hueso. Esa es la fe, porque ella no cree más en nada. O cree en sí mismo, pero no ya en esa fe que proviene del Señor. Bueno, y después viene la cera, que es generosidad, el pábilo, o sea, el hilito ese que atraviesa todo, que es la oración, bueno, etcétera, etcétera. Pero quería acentuar eso que dice aquí justamente. Es el camino de la fe, que no siempre será fácil. La virtud puede apagar tu fe. Volvemos enseguida con más ñande Yarañe en Nuevo Testamento. En la ciudad de Luque, la economía se llama Supermercado San Cayetano. Compruebe sus precios bajos en productos cárnicos de primera calidad. Panificados, verduras, vegetales, frutas, artículos de bazar, ferretería, ropería. Supermercado San Cayetano. Humaitá 168, Casi Capitán Vado, ciudad de Luque. El Evangelio según Juan. Es uno de los registros más tempranos de la vida de Jesús, y al final del libro aprendemos que fue escrito por uno de los seguidores más cercanos de Jesús, llamado el discípulo al que Jesús amaba. Él aparece muchas veces en la narración misma, y hay algo de debate respecto a si es Juan, hijo de Zebedeo, uno de los 12, o un Juan diferente que vivió en Jerusalén y que después fue conocido en la iglesia como Juan el Anciano. Sea el Juan que sea, el libro incorpora su testimonio ocular y fue diseñado brillantemente con un propósito claro que se declara cerca del final del libro. Juan dice: pero esta historia se ha escrito para que ustedes crean que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que al creer tengan vida en su nombre. Juan cree que el Jesús sobre quien lees en este libro está vivo, es real y puede cambiar tu vida para siempre. El diseño de este libro es realmente genial. Su primera mitad abre con un poema introductorio y una historia corta que es seguida por un gran bloque de historias acerca de Jesús, haciendo señales milagrosas que generan cada vez más controversia. Todo esto culmina en su señal más grande, la resurrección de Lázaro, la cual provoca la controversia más grande donde los líderes de Israel deciden matar a Jesús. Eso nos lleva a la segunda mitad del libro. Estos capítulos se enfocan en la última noche de Jesús y sus últimas palabras para sus discípulos, seguido de su arresto, juicio, muerte y resurrección. El libro concluye con un epílogo. En este video solo nos enfocaremos en la primera mitad. Así que el libro inicia con una introducción de 2 partes. La primera, un poema que comienza con «En el principio ya existía el verbo», que es una alusión obvia a Génesis 1, cuando Dios creó todo a través de su palabra. Ahora, las palabras de una persona son distintas de la persona en sí, pero también son la encarnación de la mente y la voluntad de esa persona. Así que Juan dice que el verbo estaba con Dios. Esto es distinto de, y sin embargo, que el verbo era Dios. Esto es divino. Y mientras meditamos en esta declaración, escuchamos más adelante en el poema que este verbo divino se hizo humano en Jesús. Luego Juan conecta con las historias del Éxodo, diciendo que Jesús era el tabernáculo de Dios entre nosotros. La gloriosa presencia divina que estaba sobre el arca del pacto se hizo humana en Jesús, lo que lleva a su última declaración, que el único y verdadero, el Dios de Israel, consiste en Dios el Padre y el Hijo que se ha hecho humano para revelarnos al Padre. Mientras consideramos estas asombrosas declaraciones, empezamos a escuchar una historia acerca de cómo Juan el Bautista se encontró con Jesús por primera vez y luego guió a otras personas a encontrarse con él y a convertirse en sus discípulos. Y una por una, mientras las personas se encuentran con Jesús, dicen en voz alta quién piensan ellos que Él es. Y en este capítulo se le da 7 títulos a Jesús. Estos títulos nos preparan para el amor de Juan por el número 7 al diseñar el libro y también declaran algo,
que este ser Jesús de Nazaret, completamente humano, es el Rey mesiánico. Él es el Maestro de Israel y Él es el Hijo de Dios que morirá por los pecados del mundo. Esta es una afirmación muy grande acerca de una persona, y ahora Juan va a respaldarla a través de las historias en los capítulos del 2 al 12. Todas tienen el mismo patrón básico. Jesús hace una señal o alguna declaración acerca de sí mismo, y eso resulta en malentendidos y controversias. Y así, al final de cada historia, las personas se ven obligadas a tomar una decisión sobre quién creen que Jesús es. La primera sección muestra a Jesús enfrentándose a 4 instituciones clásicas judías. Y en cada caso, Jesús muestra que Él es la realidad a la que esas instituciones señalaban. Jesús está en una boda y el vino se termina. Y Jesús convierte unas grandes vasijas de agua, como 120 galones en total, en el mejor de los vinos. Y el mayordomo le dice al novio, guardaste el mejor vino para el final. Lo que es, por supuesto, cierto. Pero Juan también le llama a esto la primera señal milagrosa de Jesús. En otras palabras, es un símbolo que revela algo acerca de Jesús, justo como dijo Isaías, que el reino mesiánico sería como una gran fiesta con gran cantidad de buen vino. Esta primera señal milagrosa revela la generosidad del reino de Jesús. Después, Jesús se dirige al templo de Jerusalén, el lugar donde el cielo y la tierra se supone que deben unirse y donde Dios se encontraría con su pueblo. Y Jesús ejerce su autoridad sobre él, expulsando a todos los cambistas, deteniendo las ofrendas de sacrificio, y cuando los líderes del templo lo amenazan, él dice, destruyan este templo y en 3 días lo levantaré. Jesús está declarando que su muerte sacrificial venidera es el lugar donde el cielo y la tierra verdaderamente se unirán. Su cuerpo, que será asesinado, es la realidad hacia la que el edificio del templo apunta. Luego Jesús tiene esta conversación durante toda la noche con un rabí llamado Nicodemo, que piensa que Jesús es igual que él, otro rabí y maestro para Israel. Pero Jesús dice que Israel necesita mucho más que simplemente otro maestro con nueva información. Israel necesita un nuevo corazón y una nueva vida. O en sus propias palabras, nadie puede experimentar el reino de Dios sin haber nacido de nuevo. Jesús cree que los humanos están atrapados en una red de egoísmo y de pecado que lleva a la muerte. Pero Él también sabe que Dios ama a este mundo, así que Él está aquí para ofrecer al pueblo un nuevo nacimiento, una nueva oportunidad de vivir. Desde aquí, Jesús viaja al norte y termina en un pozo sagrado, conversando con una mujer samaritana. O sea que no es judía. Ellos empiezan a hablar acerca del agua del pozo, la cual Jesús cambia en una metáfora acerca de sí mismo. Él dice que Él está aquí para traer agua viva que puede transformarse en una fuente de vida eterna. Ahora, en Juan, este término se refiere a una nueva calidad de vida, una que está llena del amor eterno de Dios, y es una vida que puede empezar en el ahora y continuar hacia el futuro. Después de esto, Juan ha diseñado otra colección de historias que tuvieron lugar durante 4 de los días sagrados judíos, o fiestas. Y de nuevo, Jesús utiliza las imágenes relacionadas con las fiestas para hacer declaraciones acerca de sí mismo. Primero, Jesús sana a un hombre paralítico en el día de reposo, lo que desata una controversia con los líderes judíos sobre trabajar en el día de reposo. Y Jesús dice que es su Padre quien está trabajando en el día de reposo, así que Él también. Y ellos entienden lo que Jesús está diciendo. Él estaba llamando a Dios su Padre, haciéndose igual a Dios, así que quieren matarlo. La siguiente historia tiene lugar durante la Pascua, la fiesta que volvía a contar la historia del Éxodo con la cena simbólica del Cordero, el pan y el vino. Y Jesús, milagrosamente, provee comida para una multitud de miles de personas, lo cual resulta en que la gente le pida más pan. Y luego Jesús declara que Él es el verdadero pan y que si ellos comen de Él, descubrirán la vida eterna. Y esto ofende a muchas personas que dejan de seguirlo. Después de esto, hay un bloque de historias ambientadas en Jerusalén durante la fiesta de los tabernáculos, la cual volvía a contar la historia del camino de Israel por el desierto mientras Dios los guiaba con la columna de nube y fuego y les daba agua en el desierto. Y Jesús se levanta en los atrios del templo y exclama, «Si alguno tiene sed, venga a mí y beba». Y luego Él dice, «Yo soy la luz del mundo». Está diciendo que Él es la presencia iluminadora de Dios y el regalo de vida de Dios para su pueblo. Y algunos le creen y le siguen, pero otros se ofenden. Y otros aún tratan de matarlo por estas afirmaciones exaltadas.
La fiesta final es durante Hanukkah, que significa rededicación. Se trata de cómo Judas Macabeo limpió el templo de los ídolos y lo separó como santo una vez más. Y Jesús se dirige al área del templo y dice que Él es aquel que Dios ha apartado como el santo y que Él es el verdadero templo donde la presencia de Dios mora. Y también dice, el Padre y yo somos uno. Esto enfurece tanto a los líderes de Israel que empiezan a trabajar en un plan para matar a Jesús. Así que Él se aparta de la ciudad. Todos estos conflictos culminan en una última señal milagrosa. Jesús se entera de que su querido amigo Lázaro está enfermo, pero su familia vive cerca de Jerusalén, que ahora es una trampa mortal para Jesús. Jesús pudo haberse quedado lejos y hubiera salvado su propia vida, pero Él ama a Lázaro. Por lo que una vez que se entera de que Lázaro murió, Él va a resucitarlo de los muertos y le llama a que salga de la tumba, sabiendo que esto le costará su propia vida. Y por supuesto, las noticias de esta maravillosa señal se esparcen rápidamente. Y justo como Jesús sabía que sucedería, los líderes de Jerusalén escuchan lo que pasó y empiezan a conspirar para asesinarlo. Así que él entra en Jerusalén como el rey de Israel, quien es rechazado por sus líderes. Entonces, la primera mitad de Juan termina con esta historia acerca de Jesús entregando su vida como un acto de amor por su amigo. Y esto, por supuesto, también es una señal que apunta hacia la cruz, la cual exploraremos con más detalle en el siguiente video. Pero por ahora, esta es la primera mitad del Evangelio de Juan. Con el pacto de confianza, MGO. ¿Alguna vez te imaginaste lo que significa el pacto de confianza? Es nuestro compromiso de llevar a tu hogar marcas de calidad. Es comprometernos a darte el mejor servicio postventa con la seguridad de nuestro sello de garantía en todos tus productos. Y más de 130 agentes autorizados de servicio técnico en todo el país. Es el compromiso de estar cerca tuyo siempre a través de una red de distribución que nos permite llegar a cada rincón del país. ¿Te imaginabas que el pacto significa todo esto? Ay de mí si no evangelizara, nos dice San Pablo. Les invito a ser colaboradores, padrinos del primer canal católico del Paraguay, Ñande Yara Ñe. La Santa Eucaristía reúne a los corazones para ofrecer el pan y el vino, signos del cuerpo y la sangre de Jesucristo. En Ñande Yara Ñe, la Santa Misa. 6 horas, 11 horas y 19 horas. Ñande Yara Ñe, Canal 25, primer canal católico del país. Queridos amigos, seguimos con Ñande Yara Ñe en Nuevo Testamento. Estamos nosotros con el capítulo 26, versículo 21 de Hechos de los Apóstoles. Aquí nos encontramos con Pablo, que le está contando al rey Agripa y le dice, bueno, rey Agripa, todo esto que te conté, que él había tenido la visión, lo que le dijo el Señor, lo que él también toma como decisión, ¿se acuerdan? En el versículo 19, desde ese momento le dice, rey Agripa, yo no fui desobediente con el Señor a esta visión celeste, sino que comencé a anunciar la conversión y el retorno a Dios mediante obras dignas de obras, y ponáis de subraya pona obras dignas de conversión. Primero a los que estaban en Damasco y Jerusalén y después a toda la región de Judea. Y también a los gentiles. Bueno, por ese motivo algunos judíos me apresaron en el templo. Eso es lo que estamos estudiando hoy. Quiere decir que tiene consecuencias, queridos amigos. El hecho de anunciar, ay de mí si no evangelizara. Ay de mí por anunciar a Jesucristo. A muchos no les va a gustar. Yo recuerdo antes incluso, yo era mucho más chico, ¿verdad? Pero en tiempo en que no dejaban hablar todo, o si no decían directamente, tapejo, peñe monguetaja, peñe, tupaobe, decían, tupaobe, peñe botube, peñe. La iglesia es la iglesia. Y aquí nosotros, la política, el mundo de la civilización, tenemos que hablar nosotros y construir nosotros. Más obvio. Era justamente para que no se le diga la verdad de la corrupción y de las cosas negativas. Areñe, a guasabe, a cachiporra, a caperucita y todo lo que sea.
¿Se dan cuenta, queridos hermanos? ¿Se dan cuenta? Yo no sé si no nos damos cuenta. Por eso yo digo, se dan cuenta. Pero si no hay guay, ya llega esa guava y se ve. Aplaudimos y seguimos y muchos siguen alabando. Y claro, porque estuvimos en ese mismo régimen y nadie quiere, nos falta, parece, un dedito de cerebro. Anda ya pues me da culpa, ¿verdad? Anda ya pues, porque seguimos lo mismo, ¿verdad? Es peor todavía. Entonces, queridos amigos, aquí es importante que pensemos qué es lo que la palabra de Dios, la Biblia, Hechos de los Apóstoles, nos quiere comentar y nos quiere enseñar. En primer lugar, lo que Pablo decía, ser fiel a Dios. Ser fiel a Dios porque él fue fiel a Dios. Pero recordemos que ser fiel a Dios trae consigo persecución, oposición. No todos te van a aplaudir y no le van a aplaudir. Y a Pablo no le aplaudieron. Trataron de matar. Me apresaron. Pablo, sin embargo, enfrenta rechazo, ¿verdad? Tenés que enfrentar un rechazo. Anda y gusto, que la gente, ¿verdad? Rechace. Incluso yo recuerdo una señora así en una cena, estábamos hablando y justo fue uno de los discursos. Al final hace el Monseñor Valenzuela una linda manera, ¿verdad? De decir la situación en que vive el país, etcétera, etcétera. Y esa señora lo enojalo. Padre, ¿por qué? Ahí se habla de cuestiones políticas, la religión no es política, la religión no tiene nada que ver con esta realidad. Ahí queremos ya rezar, queremos ya sentir la gracia de Dios. Y cuñaca, ya se iba a poner a ver cuñaca ahí, te pope, y ahí ya la gente, ya, que bueno, y no sabemos dónde viene toda su riqueza, ¿verdad? Pero en fin, nañan de Argel Sego, aquí, llevan de allá de Guazú, pero Pablo no se calla, no tiene pelo en la lengua, ¿verdad? Y así muchas veces pensamos nosotros. Y sin embargo, la religión es religarte a tu esencia, a la existencia. Dios nos llama a ser felices. Y cuando nos damos cuenta que hay algunos de monda página, ahora japan de las cosas, hay injusticia, entonces pico, ¿verdad? Queremos mirar y ver angelitos, ¿verdad? Entonces, queridos hermanos, esto es demasiado importante. Y aquí entonces vemos directamente que el rechazo no significa que estamos equivocados. No es que porque nos rechazan estamos equivocados nosotros, sino que la verdad y Cristo incomoda. Había lo Spronzato, yo ya le dije varias veces, ¿verdad? Este autor que me gustó, un español, Spronzato. Él decía, evangelios que incomodan. Ese era el título. Evangelios que incomodan. Y toca justamente estas cosas. Así elementos duros que encontramos de Jesucristo. El que quiera seguirme, que tome su cruz cada día y me siga, etc. Evangelios que incomodan. Pero Dios nos fortalece en medio de la adversidad. Eso es lo positivo. Entonces hay que seguir luchando, hay que seguir teniendo esperanza, ¿verdad? Animarnos, queridos hermanos. Entonces la ñan de acá. Ñan un barete veñan de yarae. Y procuremos hacer bien las cosas, como justamente Pablo lo hace. Muy bien, queridos amigos, me despido de ustedes y les dejo la bendición del Señor. Y pedimos también la intercesión de San Pablo para cada uno de nosotros. Que la bendición de Dios descienda sobre ustedes, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Amén. Con esto concluimos nuestro programa, Ñan de Yarañe, con el Padre Víctor Luis Cabañas. Les invitamos a todos a seguirnos todos los días por los medios de comunicación y también en nuestras redes sociales, Facebook, Instagram, YouTube. Que Dios los bendiga y proteja. Este programa cuenta con el apoyo de la Fundación Santa Librada.